Buenas tardes, doctor. ¿Sí se escucha? Bueno, buenas tardes con todos. Vamos a tratar hoy día un tema muy importante. Vamos a hablar sobre fiebre en niños. La fiebre, pues, es uno de los síntomas más frecuentes en pediatría y en este curso de pediatría, pues, es muy importante que ustedes sepan actuar ante un niño con fiebre, ¿no? Eh, Vamos a ver características fisiopatológicas, luego vamos a ver algunas clasificaciones que se hacen según severidad y al final unos ejercicios de cómo controlar la temperatura. Bueno, primero fiebre, pues es un aumento anormal de temperatura que resulta de la elevación del punto de ajuste hipotalámico, termorregulador. Ante un ambiente frío, este, ¿qué es lo que pasa? El centro termorregulador del hipotálamo trata de mantener una temperatura normal entre 36.5 a 37.5. De tal manera, ante un ambiente frío, induce vasoconstricción de la piel para reservar calor, asimismo disminuye la sudoración y produce un eh, erizamiento de los vellos de la piel para preservar una capa de aire en el contorno. Asimismo, ante un ambiente caliente, el paciente, la piel se vasodilata para eliminar calor a través de la piel y aumenta la sudoración para que haya pérdida de calor a través de la evaporación del sudor. También hay cambios en la conducta, en el comportamiento. Induce ante un ambiente frío abrigarse y ante un ambiente caluroso pues usar menos ropa, ¿no? Abrigarse menos. Vamos a hablar de la hipertermia en esta diapositiva, pero no para diferenciarlo de la fiebre. La hipertermia no es fiebre. La hipertermia es cuando hay una elevación anormal de la temperatura que ocurre sin haber cambio en el punto de ajuste termorregulador del hipotálamo, ¿no? De tal manera que no es fiebre, pero sí es un aumento de temperatura. Esto se produce por un fallo de la homeostasis, en la cual pues hay una producción de calor que exceda la capacidad del cuerpo para disipar el calor. Como no se produce un desajuste en el set point hipotalámico, pues no responde antipirético. Generalmente ocurre por ejemplo, cuando hay exposición al calor ambiental, esto en golpe de calor, o en todo caso con fármacos que interfieren en la termorregulación normal, ¿no? Por ejemplo, cuando hay intoxicación por atropina, hipertermia maligna. En estos casos la piel está muy caliente, seca, el niño generalmente no suda y puede producirse pues, alteraciones del sistema nervioso central como delirio, convulsiones, coma. Puede ser mortal, ¿no? Esto especialmente se ve en edades extremas de la vida, en ancianos, en zonas calurosas, eh, que toman poco líquido en verano, o puede verse en niños también. A veces dejan al niño mucho tiempo dentro de un auto, en pleno calor, en pleno sol, ¿no? Eh, Cada año se producen muertes por golpe de calor, ¿no? En temporada de verano en nuestro país, hay que tener en cuenta esto. Dentro de otras definiciones, vamos a hablar aquí puntualmente de un síndrome, que es el síndrome, que es la fiebre sin foco evidente. Es cuando un niño de 3 meses a 3 años presenta una fiebre de 39 grados centígrados o más y no hay datos del foco de la fiebre, ni a la anamnesis ni en el examen físico. Y entre fiebre y fiebre el niño tiene buen aspecto. Esa es una fiebre sin foco evidente. En nuestro medio, mayormente son infecciones virales inespecíficas, dentro de ellas, por ejemplo, el dengue, en temporada de dengue, otras veces otros virus como el COVID, la influenza, y asimismo pueden ser infecciones bacterianas, por ejemplo, una pielonefritis. También puede ser infecciones más serias como una bacteriemia oculta
o una neumonía clínicamente oculta, ¿no? Niños que no hay tos, no hay examen, en el examen físico no se aprecia cambios, pero hay una neumonía ahí, ¿no? También se suele ver en hepatitis viral estos casos. Por otra parte, hay otro síndrome que es la fiebre de origen desconocido, ¿no? En la cual requiere una fiebre de mayor de 38,3 grados centígrados al menos una vez al día por 8 días o más. Y que después de una evaluación inicial y una buena historia clínica, un buen examen físico y exámenes de laboratorio iniciales que incluyen pues un examen de completo de orina y otros, no se halla la causa. ¿Cuándo consideramos que hay una temperatura normal? Según el UpToDate, se considera una normal una temperatura de 37 grados en promedio. En el periodo neonatal, la temperatura normal media tomada en miel rectal es 37,5, máximo hasta los 38 grados. Después de los 38 sería fiebre. Asimismo, la temperatura normal varía durante el día, generalmente es un poco más baja en la mañana, un poco más alta en la tarde, variando alrededor de medio grado centígrado. Nosotros generalmente consideramos una temperatura normal medida a nivel axilar en niños, una temperatura entre 36,5 a 37,5. ¿Y cuánto decimos que es fiebre? ¿Cuánto la elevación de temperatura, cuánto de elevación de temperatura corporal tiene que haber para decir que hay fiebre? En el menor de 3 meses, según el UpToDate, dice que es fiebre una temperatura rectal más de 38 grados. En los niños de 3 a 36 meses, sería fiebre igualmente una temperatura rectal más de 38 grados. Y sería una fiebre preocupante si esta temperatura se eleva a más de 39 grados, especialmente si no hay foco de infección en el examen físico. Si en los niños mayores y adultos, pues se considera fiebre cuando hay una temperatura oral de más de 37,8 y es preocupante esa fiebre cuando la temperatura es más de 39,5, especialmente si no hay foco infección al examen físico, ¿no? Y uno no sabe qué tan severo puede ser o no esta infección viral, ¿no? Esta enfermedad febril. Nosotros, en los niños mayores de un mes, generalmente no tomamos temperatura oral. Esto lo recomienda el UpToDate, pero sinceramente nosotros lo que hacemos en paciente hospitalizado que llega por emergencia o consultorio, tomamos temperatura rectal. Temperatura axilar con un termómetro electrónico. Y ahí pues consideramos fiebre, generalmente una fiebre mayor de 37,5. Respecto al citro de medición, donde tomar la temperatura, según el UpToDate, recomienda que la temperatura rectal sería el estándar de referencia, la temperatura corporal central. Que generalmente se recomienda medir la temperatura rectal cuando es importante saber, muy importante saber con precisión el nivel de temperatura que tenga, el nivel de fiebre que tenga el niño. Puede ser en niños más delicados, niños más pequeños, niños en los cuales hay dudas si es que están febriles o no. Sin embargo, la temperatura rectal estaría contraindicada en niños con neutropenia. La temperatura oral, según lo que dice el UpToDate, y esto debe ser en otros países, dice que la temperatura oral es la que se prefiere en niños que tienen edad suficiente como para cooperar, o sea, mantener el termómetro en la boca. Esta temperatura oral suele ser alrededor de medio grado más baja que la temperatura rectal, debido a que la respiración bucal pues baja un poco esa temperatura central. Sin embargo, si el niño ha tomado líquidos calientes o fríos recientemente, pues la temperatura oral va a estar falsamente alterada. La temperatura axilar se sabe que es más baja que la rectal
pero según los estudios que se ha hecho, la diferencia entre temperatura axilar y rectal varía demasiado como para una conversión estándar. Aunque tradicionalmente nosotros decimos que la temperatura axilar es medio grado más bajo que la rectal. ¿Qué dice la guía NICE? Bueno, las guías NICE son las guías basadas en la evidencia del gobierno británico. Son muchas guías que están disponibles vía internet y son muy prestigiosas ya que son muy rigurosas en basarse en la evidencia. ¿Qué dice la guía NICE con su última actualización en 2021? Ellos, en contraparte, no de acuerdo con lo que dice el UpToDate, dice que no hay que utilizar de forma rutinaria la vía oral y rectal para medir temperatura en niños menores de 5 años. Y que en niños menores de 4 semanas, es decir, en etapa neonatal, prefieren que se mida a nivel axilar la temperatura. En niños de 4 semanas a 5 años, recomienda que se mide con los siguientes métodos. Un termómetro electrónico en la axila, como ven en la foto superior, así lo hacemos aquí en el hospital, en la emergencia, en consulta. O en todo caso, un termómetro de ajuste químico en la axila. ¿Cómo es ese termómetro? Es este que ven acá. Son unos termómetros desechables. En un extremo se pone en la axila y según va cambiando el color de los puntos, marca la temperatura que tiene el paciente. Y también puede usarse un termómetro timpánico infrarrojo que ven acá en esta foto. Y no recomiendan los termómetros químicos en la frente, como se ve en la foto inferior, que no son confiables. Muy bien. En cuanto a la fisiopatología de la fiebre, vamos acá a hablar brevemente. Sabemos que los agentes infecciosos, el daño del tejido y diversos factores inflamatorios, pues inducen en los macrófagos, células endoteliales y células del sistema retículo endotelial a producir citoquinas pirógenas, en especial interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral y interferón gamma. Estas se van por vía circulación al área perióptica del hipotálamo, donde van a inducir la producción de la prostaglandina E2. Esta es la que eleva el set point hipotalámico y actúa de tal manera en el centro vasomotor, produciendo pues conservación del calor, es decir, vasoconstricción de piel para reservar calor corporal y producción de calor, eh, como es el escalofrío y otras conductas como el plegarse, querer abrigarse, ¿no? Para conservar calor y elevar la temperatura. Vemos que los corticoides actúan a este nivel, a nivel de la generación de citoquinas. Los antipiréticos, muy importantes que vamos a hablar acá, actúan en la producción de prostaglandinas y el dantroleno, bueno, actúa inhibiendo la producción de calor, ¿no? Ahora, ¿la fiebre es beneficiosa o es dañina? Es una pregunta que se ha discutido mucho en las últimas décadas. Y según la bibliografía actual, se considera que hay beneficios potenciales, los cuales serían que la fiebre eh, dificulta el crecimiento y reproducción bacteriana de muchas bacterias y asimismo la replicación viral. Probablemente esto relacionado con la disminución de la disponibilidad de hierro sérico. Asimismo, la función inmunológica mejora a temperaturas moderadamente elevadas. Sin embargo, cuando la temperatura ya es muy alta, estos beneficios podrían revertirse. ¿Y qué daños podría causar la fiebre? En primer lugar, que puede incomodar al paciente, causarle mucho malestar, especialmente cuando son altas. Asimismo, la fiebre aumenta la tasa metabólica,
el consumo de oxígeno, la producción de CO2 y las demandas cardiovasculares y pulmonares. Por lo tanto, para un niño con una infección moderada severa o con alguna comorbilidad, la fiebre no sería beneficiosa. Vale decir, un niño con shock, con una anomalía pulmonar, con una miocarditis, con una cardiopatía, este, este aumento de sus demandas funcionales y metabólicas podría perjudicar al paciente y anular cualquier beneficio inmunológico que tendría en sí la fiebre. Entonces, hay factores benéficos como otros que no. Pero en la mayoría de niños que no tienen comorbilidades o que no tendría una enfermedad seria o comorbilidad seria, generalmente se considera que ser benéfica, especialmente si la fiebre no llega a ser alta. Ahora, ¿cuándo hay que intentar bajar la fiebre? Se recomienda en un niño que no tiene comorbilidades ni factores de riesgo no bajar la fiebre de manera rutinaria, o sea, no bajar por bajarla, sino habría que bajarla cuando la fiebre es alta o cuando causa mucho malestar. O como ya lo dijimos, cuando tiene afecciones médicas subyacentes que incrementa mayor demanda metabólica o algún desequilibrio de líquidos electrolitos, como ya mencionamos las patologías. Aquí estos son los criterios que da el UpToDate, pero aquí cuando habla fiebre, dar una temperatura más de 39 grados, pues está hablando de la temperatura rectal, ¿no? Convertida a temperatura axilar, pues sería 39, alrededor de 39 grados, 39.5 grados. ¿Qué más? Aquí he puesto una nota que no le encontré en la bibliografía, pero le transmito lo que hacemos, es que muchas veces tenemos necesidad de bajar de fiebre, por ejemplo, cuando llega un paciente que está con una crisis asmática o una neumonía viral y vemos la necesidad de nebulizarlo o inhalarlo con salbutamol y no podemos hacerlo hasta que le baje un poco la fiebre, al menos hasta que esté menos de 38 grados. Porque si este niño me llega con 39 grados y lo nebulizo, la taquicardia que de por sí produce el salbutamol va a ser mucho más alta. Le va a producir palpitaciones, dolor de pecho y mayor malestar. Entonces, indicamos algún antipirético en esos casos. Es algo que no lo menciona el UpToDate, por ejemplo, ni la guía NICE, pero es algo que hacemos en la práctica. Creo que tiene sentido, tiene un argumento. Asimismo, cuando nos llega un paciente con antecedentes de convulsiones febriles, o en todo caso es epiléptico, y a los epilépticos la fiebre se encadena una descompensación de las convulsiones, pues es prudente darle un antipirético, especialmente una fiebre que sobrepase los 38 grados centígrados. Porque sabemos que la fiebre induce convulsiones en estos pacientes, ¿no? Especialmente si es el primer día de enfermedad. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Según la guía NICE, ¿qué más nos dice al respecto sobre un niño febril en esta guía? Nos dice que los niños menores de 3 meses con una temperatura de 38 grados o más están en alto riesgo de enfermedad grave. Y niños entre 3 a 6 meses con temperatura de 39 grados o más están en al menos un riesgo intermedio de enfermedad grave. Asimismo, nos aclara que no hay que utilizar la duración de la fiebre para predecir la probabilidad de enfermedad grave. Eso que tradicionalmente se dice que es un signo de alarma que una fiebre no baje con antipiréticos no es cierto. ¿No? Eso no te dice que es una enfermedad grave o leve. Por eso no te guíes. ¿Qué más nos advierte la guía NICE? Que si un niño está con fiebre 5 días o más, hay que sospechar de enfermedad de Kawasaki y hay que orientar la exploración a ese punto. Sabemos que la enfermedad de Kawasaki es especialmente más severa y menos clara, más incompleta, especialmente en el menor de 1 año. Asimismo, nos aclara que los niños con taquicardia están al menos en un grupo intermedio de riesgo de enfermedad grave. Aquí hablamos de taquicardia entre los episodios febriles.
O sea, cuando ya le bajó la fiebre, sigue taquicardia el niño, ten cuidado. No vaya a ser que esté séptico. Piensa en eso. Y hablando de sepsis, ha salido en enero del año pasado los nuevos criterios de sepsis para niños, los criterios de Phoenix, que lo vamos a exponer más adelante. ¿Qué más nos dice la guía NICE? Nos dice, establece como un sistema de semáforo, ¿no? Establece una lista de signos de severidad que califican de ser un niño de alto riesgo con fiebre. Otros signos de severidad de color ámbar, riesgo intermedio, y signos de normalidad para los niños que tienen riesgo bajo, ¿no? De color verde. Este cuadro lo vemos acá. En la columna de la derecha, signos de alto riesgo, columna intermedia, signo de riesgo intermedio, y en la columna que está la más a la izquierda, pues son realmente, no hay signos, es normalidad. Entonces, en este cuadro que se continúa en la siguiente diapositiva, son cinco parámetros, nos dice que el niño es de riesgo alto si tiene al menos una de estas características de esta columna, es riesgo alto. Y que es riesgo intermedio si tiene alguna de estas características, pero ninguna de las rojas. Y que es riesgo bajo cuando no tiene nada del ámbar y nada del rojo y el examen físico es normal, excepto por la fiebre. ¿Cuáles son los signos de riesgo alto, por ejemplo? En el color. Un niño que esté pálido, moteado, ceniciento, azul, pues es de riesgo alto. Riesgo intermedio, que palidez, ¿no? Reportada por los padres. Riesgo alto en actividad, que no responde a las señales sociales. Está como desconectado. Que el niño aparente luce enfermo, lo que nosotros le decimos luce tóxico. Un paciente cuando luce enfermo generalmente es un niño irritable, pálido, que no se conecta, que no se tranquiliza, ni en los brazos de la madre. ¿Qué más? Cuando no se despierta o si se despierta rápidamente se duerme. En todo caso tiene un llanto débil, agudo o continuo. Esos son signos de alto riesgo, que está el niño muy grave. Riesgo intermedio, que no responde normalmente a señales sociales, no se ríe, despierte solo con estimulación prolongada o está hipoactivo. A nivel respiratorio, alto riesgo es cuando hay gruñidos, o sea, hay quejido. El paciente respira y está, ¿no? Quejido. Una taquimia importante, más de 60, o hay un moderado severo tiraje. Y es criterio de riesgo intermedio cuando hay aleteo nasal, una taquimia no tan alta, o satura menos de 95 con aire ambiental, o se escucha crepitantes en el tórax. En circulación, el riesgo alto si tiene una turgencia cutánea reducida, lo que traduciríamos en un signo del pliegue positivo. Sería riesgo intermedio si está taquicárdico, si hay retorno capilar mayor de 3 segundos, mucosas secas, no se alimenta bien o orina disminuida. ¿Qué más? También es de riesgo alto niños menores de 3 meses con temperatura mayor o igual a 38 grados rectal, exantema que no blanquea la digitopresión, es decir, equimosis, petequias, fontanela bombada, rigidez de cuello, estado epiléptico, signos neurológicos focales, convulsiones focales. Riesgo intermedio, temperatura mayor o igual a 39 grados en niños de 3 a 6 meses, fiebre que demora más de 5 días, rigidez, tumefacción de una extremidad o articulación, o tiene una extremidad que no soporta el peso, no puede pararse.
¿Qué más nos dice la guía NICE? En todo niño menor de 3 meses con fiebre hay que pedir estos 6 exámenes. Hemograma, hemocultivos, al menos 2, proteína C reactiva, examen completo de orina, y si tuviese algún signo respiratorio, una radiografía de tórax. Si hay diarrea, coprocultivo. Ahora, vale decir que el niño menor de 3 meses, sus deposiciones siempre son grumosas, un poco semilíquidas, a veces no es fácil darse cuenta si hay si es diarrea o es su deposición habitual. En todo caso, sería una deposición de menos consistencia de la habitual para sospechar que es una diarrea. Ingrid, cierra tu... En niños menores de 3 meses, asimismo que dice que hay que hacer punción lumbar a los niños con fiebre, si es menor de 1 mes, y en niños de 1 a 3 meses que no luzcan bien. Asimismo, en niños que tenga leucocitos menos de 5.000 o mayor de 15.000. No hay que demorar en el examen de liquidosofraquidio, y luego de esto iniciar pues una cobertura antibiótica empírica previo toma de cultivos, que sería una cefalosporina de tercera generación más ampicilina. Se usa cefotaxima en el menor de 1 mes y medio, menor de 6 semanas, y en mayor de 6 semanas se puede usar ceftriaxona o la misma cefotaxima. Y la ampicilina se usa en la cobertura de una fiebre sin foco en el menor de 3 meses para cubrir especialmente la histeria, la cual no la cubre la cefalosporina. ¿Qué más? Nos dice la guía NICE. Aquí viene la utilidad de las columnas de alto riesgo, riesgo intermedio y no riesgo. En los niños que califican de alto riesgo, según el cuadro que presentamos al inicio, hay que pedir hemograma, hemocultivo, PCR y examen de orina. Y también considerar, según la apreciación clínica, una punción lumbar, radiografía de tórax, independientemente del hemograma, y ver electrolitos séricos y haga en sangre, especialmente cuando sospechamos de sepsis. Y además, en niños que califican como riesgo intermedio, hay que pedir examen de orina, hemograma completo, PCR, hemocultivo. Y considerar la punción lumbar si es menor de 1 año. Y pedir radiografía de tórax si el niño tiene una fiebre alta y leucocitos más de 20.000, ¿no? Esto para detectar lo que llaman neumonía oculta. Niños sin fiebre sin foco, no le encuentran la causa y tiene una leucocitosis más de 20.000, amerita una radiografía. Y en niños de bajo riesgo, aquellos que tienen funciones vitales normales cuando le baja la fiebre y solo es fiebre, ¿no? Hay que pedir un examen de orina, obviamente, especialmente si hay que pedir, puede ser una pielonefritis, ¿no? Hay que examinar bien si hay signos de neumonía, y se puede pedir otros exámenes según, pues, la presunción que se tenga, ¿no? Pero otros exámenes no deben ser rutinarios. Asimismo, en los niños menores de 3 meses o más con fiebre, se podría observarlos unas horas en la emergencia, con o sin exámenes, para ver su estado general del niño. Si no vomita, sus funciones vitales se controlan, ¿no? La observación de unas horas podría ser importante, especialmente cuando tengan duda. Cuando al niño se le ha dado algún antipirético, no se confíe, como dijimos, si es que baja o no baja la temperatura en 1 o 2 horas para decir que es una enfermedad grave o no grave, ¿no? Eso no dice nada. Según la guía NICE, no recomienda antipiréticos para prevenir convulsiones febriles, pero realmente
Si tiene una fiebre, por ejemplo, de 38,5 y tiene antecedente de convulsión febril y no le das un antipirético, ¿no? Y más rato convulsiona, eso no lo va a entender la madre. Y lo más seguro, con 38 grados o más, el paciente va a tener malestar. Y ante una fiebre que produce malestar, sí es oportuno intentar bajar la fiebre. La guía NICE dice que no recomienda el uso de medios físicos para la fiebre. Ellos consideran que la fiebre es un proceso benigno y que los medios físicos solamente alivian pocos minutos la temperatura y que puede producir disconfort en el niño. Y en eso estamos de acuerdo realmente. Los medios físicos se usarían solamente en niños con fiebres altas, en niños a quienes ya se les ha dado hace más de media hora un antipirético y en niños que acepten el procedimiento, de tal manera de no molestarlo con eso. Si no, mejor no hacerlo. Asimismo, la guía NICE dice que a los niños con fiebre no desvestirlos para que le baje la fiebre, ni tampoco sobreabrigarlos. Esto es importante, especialmente en los hospitales. Vemos cuando el niño está con fiebre, le quitan toda la ropa, a pesar que es invierno, y el niño está incómodo, está tiritando, está que se dobla sobre su cama desnudo, ¿no? Por lo que tiene fiebre. Eso puede aumentar las demandas calóricas del niño, le causa incomodidad y además podría prolongar la fiebre en el niño, ya que al enfriarse la piel por el medio ambiente, el set point hipotalámico induce que la fiebre se eleve o continúe. Esto no es adecuado. El niño no debe estar desnudo, debería estar con se sienta cómodo. Sabemos que al inicio de la fiebre se produce un frío, ¿no es cierto? Escalofríos. Ahí se puede abrigar un poco, no tanto, al menos una ropa ligera de algodón. Y luego cuando ya empieza a sudar, se pone rojo y ya está en la fase pues que está bajando la temperatura, ahí pues se abriga un poquito más, según esté más cómodo el niño. ¿Qué más? La guía NICE también recomienda ante un niño con fiebre, y ya hemos determinado que el manejo puede ser ambulatorio, hay que decirle a los padres que deben traer a una reevaluación al niño, si el niño convulsiona, si desarrolla una erupción que no palidece, o sea, equimos, petequias, si aprecia que el niño lo ve peor, si el padre está más preocupado de antes, si la fiebre dura más de 5 días, o el padre sienta que no puede cuidar al niño. Si hay una razón de esas, que regrese al centro de salud, al hospital, lo más pronto posible. Aquí les dejo un cuadrito en las cuales hay ciertos datos clínicos que orientan a ciertas patologías importantes de un niño con fiebre, como son una enfermedad meningocócica, una meningitis bacteriana, encefalitis por herpes, neumonía, infección de trato urinario, artritis séptica, enfermedad de Kawasaki. Esto creo que es importante que lo tengan en cuenta, es fácilmente explicable cuando lo lean. Esto viene también de la guía NICE. ¿Qué más? Ya acabando esta primera parte, aquí les presento los criterios de Phoenix que estableció la Sociedad Internacional de Cuidados Intensivos. Lo presentó en la guía, en el JAMA, en enero del año pasado, y vemos que este es el score para determinar si el paciente está en sepsis o está en shock séptico. Estos son los puntajes. Para determinar este score, lo harían ustedes en un niño febril, que ustedes consideran que tiene alguna patología infecciosa, lo ven en mal estado y quieren hacer el descarte de sepsis o shock séptico. Entonces, ¿qué pedirían? Pedirían un AGA para determinar el
el PAFI, la relación de presión arterial de oxígeno y el FiO2, o el SAFI también ayudaría acá, saturación según el FiO2. Asimismo, el AGA te va a servir para ver el nivel de lactato, que es importante acá, para el nivel cardiovascular. También adiciona puntos a este score si está usando alguna droga vasoactiva o no, ¿no? Sea epinefrina, dopamina, alguna de esas. Y también en la condición cardiovascular está, pues, hay que medir la presión para ver la presión arterial media. Hay que pedir un perfil de coagulación y un hemograma. En el hemograma vamos a ver el nivel de plaquetas. Es compatible con sepsis, una plaquetopenia menos de 100. Compatible con sepsis, un INR, ¿no?, de mayor de 1.3 y un fibrinógeno menos de 100, que también es un puntaje adicional. ¿Qué más? Hay que tomar una escala de Glasgow, de tal manera que ante un niño que uno sospecha de una infección y tiene 2 o más puntos, tendría el diagnóstico de sepsis. Y shock séptico, si ya tiene diagnóstico de sepsis por lo anterior y presenta 1 o más puntuaciones en la afectación cardiovascular. La afección cardiovascular, como ven ustedes, es el uso de drogas vasoactivas, el nivel de lactato o la presión arterial media. Acá está el pie de página de este cuadro, ahí pueden ver con detalle las precisiones que hacen. Y vamos a pasar a esta segunda parte, que es una parte práctica del uso de antipiréticos. Aquí les comparto con ustedes un resumen que hago para los alumnos sobre el uso de antipiréticos. Acá está el paracetamol, acá está su forma de presentación, disponibles en el Perú. Las dosis que se recomiendan: menor de 6 meses, 2 gotas por kilo; entre 6 meses a 12 meses, 3 gotas por kilo; mayor de 1 año a 15 por kilo. Y algunas otras precisiones de la dosis. El ibuprofeno, la presentación es que hay en el Perú. Las dosis son de 5 a 10 por kilo, pero para fiebre se recomiendan a 10 por kilo y darlo puntualmente en el momento de fiebre en algunos casos. ¿Y cuándo se puede repetir la dosis? Jóvenes, creo que al menos deben saber las dosis de los antipiréticos, así que aprendan las dosis de estos antipiréticos: paracetamol, ibuprofeno y metamizol, que son de uso tan común que deberían saberlo, y puede ser que para el examen les venga un pequeño caso clínico en la cual tienes que saber las dosis de estos fármacos, su vía de administración. Muy bien, y el metamizol. Metamizol en nuestro país hay en gotas, hay en jarabe, en tabletas inyectables. Si bien es un fármaco prohibido por la FDA y varios países, en nuestro país se usa mucho, y se prefiere usar en mayor de un año, no en el menor de un año. Mayormente se usa en gotas orales, que se administran 1 gota por kilo, a una dosis de 20 miligramos kilodosis. Y se prefiere la vía oral, que es menos tóxica, menos dolorosa. La intramuscular generalmente la reservamos para un niño que llega convulsionando con fiebre. Y la endovenosa muy raramente se usa, en la vía más riesgosa. ¿Qué más? Acá le dejo otras recomendaciones de cómo usar antipiréticos. Solo usar antipiréticos, como le dije, ante fiebre alta o fiebre que cause molestias evidentes en el niño, así como ante comorbilidades en las cuales se prefiere disminuir la fiebre, ya lo manifestamos. Y el objetivo de un antipirético no es dejar al niño afebril, no, es bajarle un poco la fiebre para que esté cómodo, simplemente. Un poco de fiebre durante el día
puede ayudar a que controle más rápido esa enfermedad febril o bacteriana que tiene. Se podía usar ya como droga de segunda línea. La droga de primera línea para la fiebre es el paracetamol, pero se considera segunda línea ibuprofeno o metamizol. Especialmente cuando después de una hora que le has dado paracetamol al niño, la fiebre continúa igual de alta. Ya diste chance una hora al paracetamol para que actúe, no actúe, podrías administrarle una dosis de ibuprofeno o metamizol en este caso, ya que el paracetamol se puede repetir hasta de acá a 4 horas. En pacientes que están con fiebre y otalgia, por ejemplo, tal vez sería mejor usar ibuprofeno, ya que el ibuprofeno tiene mayor potencia analgésica. Y sobre los medios físicos para bajar la temperatura, ya lo habíamos comentado, está indicado en golpe calor, obviamente. Eh, indicarlo según el niño lo acepte. Si el niño lo rechaza, no hay que forzarlo, porque la idea de bajar la fiebre es aliviar al niño, no otra cosa. Asimismo, en los niños pequeños, generalmente los medios físicos que se hace, se les pone en una tina con agua tibia o una esponja y se les frota para que pierdan calor por evaporación y por vasodilatación condicionada por la fricción. Y en niños grandes, lo que se aplica generalmente son paños humedecidos en agua a temperatura ambiente, en axilas, frente, abdomen, ¿no? Para que pierdan calor por conducción y por evaporación. Debería amistarse los medios físicos, como le dije, cuando ya han recibido al menos media hora de algún antipirético. ¿Por qué? Porque si enfriamos el cuerpo sin haber actuado el antipirético, el hipotálamo va a detectar que su piel se está enfriando. Entonces va a generar más fiebre y va a haber un efecto rebote probablemente. Entonces hay que darle al menos media hora al antipirético para que baje un poco el cepillo hipotalámico y el efecto de los medios físicos sea más duradero y no haya ese rebote que puede haber de fiebre. Muy bien, esto es lo mismo que acabamos de mencionar. Aquí le dejo un cuadrito en las cuales compara el paracetamol y el ibuprofeno, que son los dos antipiréticos más usados. Ahí verán ustedes por qué el ibuprofeno no debe ser de primera línea, solo es de segunda línea, de segunda opción. Y aquí les dejo, jóvenes, unos 5 ejercicios para que hagan ustedes y se entrenen para el examen. Por ahí le viene una pregunta parecida. Y ustedes me dirán cuál es la respuesta. Acá están las respuestas. Pero comiencen con esta diapositiva en blanco, hacen sus ejercicios y comparan con sus respuestas. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Buenas tardes, doctor. ¿Cree que podría pasar las PPT, por favor? Sí, claro. Listo, doctor. Muchas gracias. Nada. Bueno, si no hay preguntas, quiero creer que se entendió todo muy claro. Gracias por su atención. Gracias, doctor. Buenas Doctor, tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor.